Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, el equipo de 77 Mundos, con José Carlos, el autor de Axis Mundi, el libro que tenemos en promoción estos días en la campaña de financiación. Y bueno, hemos decidido grabar un vídeo nosotros directamente pues para contaros las cosas que no nos preguntan en las demás entrevistas. Vamos a contar los secretos y cómo fue todo el proceso de escritura del libro. Así que tenemos a José Carlos, que ya le Sí, conocéis, y buenas. a Carlos de la Cruz, también le conocéis, y a mí, una servidora, Alicia. Y bueno, espero que os apetezca ver el vídeo y descubrir las cosas que se traían estos dos entre manos mientras se creaba el libro. Yo hoy voy a estar de entrevistadora, yo solo os hago preguntas y bueno, a lo mejor también me entero de algún secretillo por ahí que no deba, de lo que haya podido pasar. Puede ser, puede ser. Han pasado Bueno, cosas. ¿empiezo directamente a preguntaros o Ah, queréis eh, adelantar algo? el tiempo es oro, dale, Alicia. Bueno, pues venga, a ver, lo primero a Carlos, porque Carlos fue quien me vino con el proyecto. Así que la primera pregunta, Carlos, que la verdad que tampoco es que te la he preguntado nunca. ¿Cómo, cómo se te ocurrió la idea de Axis Mundi? ¿Cómo vino a ti? Pues en principio la cuestión es que nosotros lo que queríamos originalmente hacer en 77 Mundos era hacer aventuras cortas de estilo OSR, es decir, clásicas, y es lo que intentamos hacer al principio de nuestro proyecto editorial. Y luego resulta que se nos fueron cruzando por el camino la posibilidad de publicar Explora, la posibilidad de publicar La Torre de Salfumán, conseguimos Mithras, pero no perdimos esa idea de publicar aventuras creadas en España por autores españoles, de tipo mazmorreo, tipo clásico y de tipo retroclon. Lo que pasa es que decidimos no poner el carro delante de los bueyes y decir, bueno, si vamos a crear aventuras para un retroclon, quizá lo lógico sería tener nuestro propio retroclon. Y ese es el momento en el que, porque al final sí es verdad que son todos muy compatibles entre sí, pero seguro que nosotros haríamos uno que fuera sobre todo compatible con nuestra idea de cómo debería funcionar. Así que eso fue lo que decidimos. Íbamos a hacer nuestro propio retoclon, una vez que ya teníamos un poco Pero más tu, de tu idea experiencia. principal, vale, tu idea era tener un retroclon, pero en tu mente ya tendrías la idea de que fuera algo diferente. Como has dicho, en el mercado ya hay varios. Mm, Efectivamente. Entonces, ¿Cómo te vino esa idea de buscar algo diferente? pues fue realmente porque un poco siguiendo el hilo de cómo funciona nuestra editorial, del tipo de libros que sacamos nosotros al mercado, que suelen ser siempre libros muy en la idea del hágalo usted mismo, el do it yourself, que es tan famoso también en Estados Unidos, monta tus propias campañas, monta tus propios juegos, que no sea todo que te lo den hecho, sino que tengas cajas de herramientas, la ferretería del rol, ya sabéis, es el 77 Va a ser Mundos. nuestro nuevo negocio, la Sí, sí, ferretería la del... ferretería del rol. Eh, nuestra idea mi idea realmente era conseguir un retroclon que sirviera para crear tu propio material, que lo facilitara mucho, ¿vale? Porque ya teníamos muchos retroclones en el mercado, no hay tantos en español, pero hay cientos, Ujú. literalmente, en inglés. Entonces, por eso cuando empezamos a plantear cómo hacer este retroclon, lo que pensamos es que tuviera muchas herramientas para crear tu propio material. Que eso es lo que siempre lo comentamos al hablar de Axis Mundi, la creación de clases de personaje, la creación de hechizos y la creación de monstruos de forma sistemática, para que sirviera como guía para el resto de creadores de Todas material. esas ideas ya las tenías en tu mente antes de contratar el libro, entonces, entiendo, Efectivamente. ¿no? Todo Sí, eso. Vale. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de buscar a José Carlos? la primera idea fue que yo no tenía tiempo para escribirlo. Entonces dije, esto lo vamos a externalizar. Porque te tenía Suele yo muy pasar. ocupado en otras cosas, o... Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Así que al final dijimos que, bueno, como dicen los Simpson, en un momento en el que piensa Homer,
el dinero sirve para procurarse bienes y servicios. Y dijimos, pues utilicemos parte del dinero que hemos conseguido para procurarnos un retroclon y que alguien nos lo escriba. Es verdad que empecé a hacer una pequeña búsqueda entre gente a la que le fui preguntando si se veían capaces o no. Oye, ¿tú crees que podría estar? Y esa pequeña búsqueda rápidamente me llevó hasta José Carlos, ¿vale? Viniste recomendado, José Carlos, por una persona que me dijo, Soy... Mi este amor, señor está dispuesto. mi amor por la OSR es tan masivo que tiene su propia gravedad. De modo que Claro, atrae talento, atrae es- ofertas. ¿Cómo Sí. contactaste con él? ¿Ya os conocíais o seguíais en vuestras redes, en vuestros blogs o cómo? Sí, Sí, yo, habíamos tenido contacto de vez en cuando. No es que fuéramos amigos sí, de irnos a tomar unas cañas ni nada, pero sabíamos quién era el otro, habíamos colaborado en alguna cosilla. Y sí, por sí. ejemplo, la montaña soberana, Montaña Soberana. Hace claro. un montón de años escribimos un Mm, dungeon entre un montón de autores españoles en el que cada cual diseñó un nivel. ujú. Y yo de hecho, al final diseñé el uno, el que me tocaba, Y el y mío, diseñé el y el último, mío. el que había en la, Es en la verdad. cima, Mm, porque había que cerrar de algún modo y dije, bueno, no pasa nada. Yo lo escribo y escribí uno ahí un poco detallado. mm, Pero bueno, que yo creo que servía como colofón. Y es ujú, verdad, José Carlos escribió el suyo también ahí. ujú. Ahí hubo mucha gente. Sí, O sea sí, que sí habíamos trabajado Así antes es. y yo creo que nos seguimos en nuestros respectivos blogs claro. desde hace tiempo. Y yo escribo mis fricadas y José Carlos escribe sus múltiples tablas de encuentros aleatorios y tablas de 30 encuentros en las junglas. Siempre material jugable y material original. Ujú. ¿Y tú, José Entonces, Carlos, cuando contactó Carlos contigo y te planteó el proyecto, qué Para, pensaste? ¿Qué te para vino a mí, la mente? a mí siempre me ha gustado mucho la vieja escuela, pero nunca había dicho tengo ganas de escribir un retroclon, precisamente por eso, porque pensaba que había montones de retroclones. Pero oye, si llegan y te ofrecen que lo escribas, pues no vas a decir que no. Yo lo veía, el proyecto me interesó, además me interesaba mucho precisamente eso, los sistemas para generar contenido, que era algo que se podía trabajar bastante y que podía llegar a ser bastante útil. Es el tipo de cosa que me hubiese hecho yo mismo y digo, oye, pues si lo puedo hacer para esto, pues perfecto. Y fui y lo hice. Y aquí sí, estamos. sí, sí. ¿Y Además, cómo empezó el momento de decir, venga, voy a empezar a escribir? Porque esto es un encargo, no es algo que tú hayas Ujú. pensado. Carlos me imagino que te dio las pautas, lo que quería, pero en el momento que te encuentras tú delante de la pantalla en blanco, ¿cómo empieza ese proceso de creación? Ah, De creación? ya tenía costumbre, simplemente hago lo que hice siempre. Puse todos los títulos, hice un índice, me puse unas notas en cada sitio y empecé a rellenar desde arriba hasta abajo. ¿Ya? Así eché el tiempo, que fueron 3 o 4 meses escribiendo. Yo entonces estaba en un ínterin que no tenía trabajo porque estaba a punto de irme al extranjero y ya aproveché ese tiempo para escribir. Y claro, había momentos que era más entretenido y otros momentos que era solo de calcular conjuros e ir haciéndolos. Venga, venga, mete datos de monstruo en el Excel, copia los datos del monstruo, pégalos. Así me acabé viendo tres playthroughs de videojuegos. Me vi Breath of the Wild, me vi Nier Automata y me vi el God of War 3. Con la tontería. yo fíjate, cuando escribo material no puedo estar escuchando la radio, tengo que escuchar música, algo en lo que no hablen, porque si no Exacto, me sí, sí, distraigo. pues es por el bucle fonológico. Yo con la mayor parte del material no ponía nada, pero cuando estaba simplemente haciendo cuentas y simplemente cogiendo cosas que había calculado en un Excel, poniéndolas en el libro, pues para entonces sí, pero sí me ponía algo para escuchar. Sí, sí es verdad que casi todo lo que es el índice del libro, Mm, yo creo que hablamos en algún momento en una de las primeras reuniones de un poco qué queríamos que entrase. mm, eh, o me pasaste una primera versión y le añadimos algunas mm, cosillas. Sí recuerdo haber pedido específicamente el capítulo de sí, sí. distintos tipos de campañas, distintos tipos de ambientaciones. Que ahí Mm, sí hicimos el listado de, pues venga, cómo sería una campaña de mega mazmorras o cómo mm, sería una ambientación de tipo fantasía oscura, etcétera. mm, Pero es cierto que yo en ese punto lo que le dije es, oye, quiero una parte en la que hablemos de esto, esto y esto. Y le di ujú, los nombres y él le dio vida a lo que es ese contenido. Y además súper interesante. O sea, es una parte que yo creo que es
una de las pequeñas joyitas escondidas del libro, de la que quizá no hablamos tanto como de otras. Nos quedamos más en la parte más mecánicas de crear tu material y tal, pero eso está muy bien porque le da estructura a las cosas que vas a crear. Yo siempre lo que tuve en mente con Axis Mundi es muchas de estas mecánicas hay que explicárselas a la gente, porque son cosas que muchas veces se han ido haciendo mecánicamente, no se sabe realmente por qué, y tal como lo ponía un bloguero de la OSR, no dejes una puerta abierta sin saber si hay un toro dentro. No cambies cosas sin saber lo que vas a hacer. Claro, efectivamente. Entonces, sí es verdad que todo el texto, que además está escrito en el estilo muy directo que tiene José Carlos de escribir reglas, te va contando, es una conversación sobre haz esto, haz lo otro, más allá. Luego entra en mucho detalle, pero él te lo cuenta de forma muy directa. Hay muchas partes en las que te dicen esto se debe hacer así, así, así. ¿Y por qué? Por esto y por lo otro. Y en las partes en las que a lo mejor podría faltar algo bueno, faltar, ¿no? En las partes en las que podríamos apostillar de vez en cuando, los que leen el libro verán la voz del editor poniendo pequeñas cajitas de texto que hemos añadido por aquí y por allá de esto es así, pues si quieres hacer no sé cuántos tal, o por ejemplo los niveles en Axis Mundi van del 1 al 14, pues he puesto yo en concreto una caja del 1 al 3 se supone que son los aventureros que no sé qué, de 4 al 6 y todo lo hemos ido hablando para decir, bueno, vamos a añadir pequeños, bueno, en algunos casos los he puesto yo, en otro caso las has puesto tú, depende, pero es decir, hemos intentado mantener el texto que tú puedes leer y una serie de anotaciones con ¿y por qué? ¿Por qué hacemos esto? La parte de los tesoros, ¿por qué existen los tesoros con sus niveles que son típicos de la OSR? El dragón tiene un tesoro de nivel A y de nivel H. ¿Y por qué? ¿Qué quieren decir esos? ¿Por qué están puestos? Y eso ha Claro. sido una labor de investigación, de investigación de cómo se utiliza en las aventuras. Eso es. Mientras estabas escribiendo el libro, la primera parte antes de entregarnos el manuscrito, ibas probando cosas, ibas teniendo partidas en las que ibas, no sé, utilizando cosas que querías escribir para ir probando, o te pusiste a escribirlo en esos 3 meses del tirón. La verdad es que prácticamente lo escribí del tirón. Como es un retroclon, realmente lo que son las reglas básicas tampoco necesitaba tanta prueba. Lo que probé sobre todo es de ajustar las cuentas para que saliesen bien los conjuros, los hechizos, los monstruos, todo eso. Porque eso fue también una labor de ponerse a hacer y a probar y a hacer matemáticas para ver que todo salía bien. Así que fue mucho trabajo eso, de laboratorio casi. Sí. Una pregunta, una curiosidad ya mía, de Alicia, la editora. El primer manuscrito que nos entregaste, antes de que llegara el proceso de edición con Carlos, ¿qué extensión tenía? Habría que buscarlo, ¿eh? ¿No te acuerdas? Habría que buscarlo. A lo mejor lo tengo hasta descargado. Pero lo puedo buscar. Claro, es que luego se fue modificando. El documento inicial y luego, claro. Ya hemos contado otras veces que desde que estuvo escrito hasta ahora pues ha pasado un tiempo porque lo hemos ido macerando. Claro. Y claro, se nos ha ido de las manos, por eso hemos contado otras veces que de todas formas el formato inicial era diferente. De todas formas, creo que no se añadió tanto. De todas formas, era bastante largo, ¿no? Porque Carlos me seguía diciendo que añadiera cosas. Entonces la culpa fue tuya, ¿no? Que te pusiste a escribir y no paraste. Yo echándosela a Carlos. Fue común. Es verdad que durante mucho tiempo yo le dije, tenemos que dejar un ejemplo de cada tipo de campaña. Podríamos poner aquí un ejemplo de una pequeña mazmorra, de una no sé qué, pero es verdad que ya no entraba. Durante mucho tiempo estuvo la nota ahí puesto en el fichero de Word hasta que ya decidí que había que quitarlo porque no entraba. Los ejemplos ya para suplementos. Claro. Sí, que no se podía. Pero sí, era bastante extenso, o sea, más o menos tampoco ha habido tanta diferencia. Yo sé que tengo el original, porque el original, el primero que nos envió José Carlos, lo eché a la tablet y me lo leí. Yo creo que incluso en unas vacaciones o algo por el estilo. Y oye, pues está muy bien, sí, esto está. Sí. La primera vez no tomé anotaciones. Ya cuando hubo que empezar a tomar anotaciones, ya empecé capítulo por capítulo. Sí. Eso inauguró ese extenso intercambio de correos. Eso es lo que queremos que nos contéis. Fueron... ¿Cómo fue el proceso de...?
Antes de eso entre ya vosotros. creo que ya lo tengo que fueron unas 118.000 palabras. Sí, sí. ¿El cuál? El original El mío. original. Y Es luego que luego ya habrá sé que llegado hablabas a de intercambio de 125.000 o correos. por ahí. Sí, Pues el actual. Ah, bueno, no, el actual que te estoy yo maquetando son 134.883. Pues ha ganado. sí. Ha Ha ganado, ha subido. ganado. El que estás maquetando es el jefe. Ujú. Es el que Sí. ha puesto más cosas. El grande. Sí. Bueno, digo que estoy maquetándolo todo, el gordo, ya lo hemos dicho en otras entrevistas. Yo confío en que pueda salir todo el material, que estáis deseando tenerlo, así que yo estoy maquetándolo el total. Luego, si tenemos que recortar por tema de costes, pues habrá que, con mucha pena, recortaremos, pero de momento yo estoy maquetándolo todo. Bueno, a ver, estos chicos, quiero que me contéis, porque claro, yo ahí no estaba en los mails de edición de contenido. Quiero que me contéis los trapos sucios, las cosas graciosas, todo. ¿Qué ha pasado durante todo este año de trabajar el texto, de probar, de hacer conjuros, A mí de una todo? cosa que me hizo mucha gracia es que yo tenía planeado mandar distintos emails con distintos asuntos para cada cosa y luego acabamos con uno que se llamaba Magia Iluminada y se alargó 100 mensajes porque ya Sí, Carlos dijo para qué cambiar. efectivamente. Yo empecé con. Es verdad que empezamos con. Bueno, pues vamos a ir por los primeros capítulos, que es la introducción, la creación de personajes básicos. Claro. Pues el equipo, ¿cómo se llama? Pericias, la aventura, es decir, lo que forma un poco el núcleo básico del juego. El jugar antes de empezar ya con las secciones avanzadas de creación de contenidos, etcétera. Entonces, pues probablemente enviamos algún par de correos o enviar un par de correos de introducción, no sé qué, no sé cuántos, pero cuando llegamos a Mm. la magia iluminada, que es la de los clérigos, Sí, que llega ahí en creación de yo, personaje. sí, sí, esa era un Sí, sí. poco complicada. Yo decía, Claro, magia porque iluminada. ahí fue cuando dijimos, el clérigo no encaja, ¿cómo hacemos que encaje el Claro, clérigo? Y yo ahí dije, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Sujétame el cubata, que voy a hacer una sección entera de generación de escuelas de magia y va a encajar. ahí Y está, así lo hicimos. efectivamente, Antes la sección de efectivamente. creación de escuelas de magia no existía y dije, mira, me la saco del sombrero y ya Sí, está. sí, 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 sí. Y porque además, lo hemos comentado alguna vez, lo básico de las escuelas de magia al final es los tipos de magia que hay, que son 12, de que son de hechizos de barrera, de Claro. control, de encantamiento, bueno, de todo lo que hay, pues tienen unos multiplicadores que hacen que sean más fáciles o más difíciles los conjuros de ese tipo para esa escuela de magia. Pero Claro, bueno, tú ya en luego base que a tiene eso te más haces, cosas. claro, te haces un piromante, te haces un ilusionista, un clérigo de distintos dioses, ese tipo de cosas. Mm. Y luego, Antes, pero es que claro, el clérigo no encajaba exactamente claro, con la magia normal, había que modificarlo. Entonces, pues, él empezó, y claro, esa parte de nuestro intercambio de correos se hizo tan grande que cuando yo ya pasé a otra sección de, venga, vale, pues el clérigo ya lo ya sé. tenemos fijo. Vamos a seguir, yo ya no cambié el sujeto Ya el está, no, título no. del este, no, El mail. Seguimos con la misma línea y ya está. seguimos con la misma Mm. línea. Venga, pues ahora no sé qué. Pues venga, vamos a hacer entonces las clases básicas, las clases avanzadas en no sé qué. He visto esto en los conjuros. Ahora te envío correos largos hasta el punto de que llegamos ya a los 100 correos intercambiados y tuvimos Gemma que nos Abrir empezó una otro. línea nueva. Sí, 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 que te lo empieza sí, sí, automáticamente como llegues a 100. Yo solo he sí, llegado a sí. 100 dos veces en mi vida y esta fue una de ellas. Esta fue una de ellas. Y sí, sí, la verdad es que eso que fueron muchos meses, porque claro, había ciertos cambios que Claro. una vez que no fuimos directamente de principio al final, sino que yo empecé con la Claro, creación de personajes, pero ya salté a la creación de personajes avanzadas. Pero si claro, estás ahí, ya que estás. necesitas tener la creación de magia para los personajes que son magos. Dije, bueno, cuando tengamos esto ya hecho, yo creo que tenemos el core del proyecto, pero el core del proyecto después incluía más historias, las pericias, o mm, sea, y lo pero, pero- repasamos todo. pero el cambio gordo fue en ese, en el de la magia. Luego ya Sí, sí, fueron sí, tocar cositas. sí, sí, Como sí, de verdad. claro, por ejemplo, Tienes que porque. probar cosas, como estáis contando esto, no encajaba, si encajaba, pues me lo invento. Sí, sí, O como seguís al tu- final tu- las mismas tuvimos, reglas, tuvimos ya una, sabíais que re- funcionaba. tuvimos una discusión relativamente larga sobre de qué nivel debería ser Enjambre de Meteoros, Sí, 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 poniéndolo como ejemplos. sí, sí. Y al final llegamos a acuerdos. No tuvimos que probar cosas en mesa, pero de hacer cuentas y sacar hojas de Excel, sí, vaya, Sí, sí, muchísimas. sí.
Y un punto en el que, por ejemplo, había una sección de magia para hacer los conjuros y dijimos, bueno, pero es que con este sistema hay algunos conjuros que salen muy poderosos y son de nivel, la bola de fuego, que es un súper clásico en todos los retroclones y tal, es de nivel 3. Pero según todos los sistemas si lo comparas con otros hechizos similares, debería ser de nivel 5. Entonces lo que decidimos es que en Axis Mundi lo ponemos entre paréntesis. Esta es de nivel 3, pero es una hechizo de magia arcana optimizada. En realidad es de nivel 5 como magia arcana. ¿Y por qué pusimos? Lo escribió José Carlos, un párrafo en el que se decía, algunos conjuros que tradicionalmente son de niveles pequeños, lo son porque se supone que en el mundo del juego pues los magos los utilizan mucho y los han ido optimizando por medio de experimentación mágica y tal, los han ido mejorando y ahora son así. Pero te marcamos los que no son. Y fue una forma de decir, coño, pues ahora sí ya podemos hacer encajar el sistema de creación de conjuros, simplemente diciendo, si tú quieres que sean como son, pues la bola de fuego tendría que ser de nivel 5. Pero si quieres que sea como en el resto de retroclones, la puedes utilizar a nivel 3. Claro. Pues ese tipo de epifanías de cómo coño solucionamos esto, perdón por decir palabrotas, cómo diantres solucionamos esto, Muy mejor. surgían en este intercambio de correos, en el que yo a lo mejor sugería, mira, pues vamos a poner esto de esta forma, ¿qué te parece si lo hacemos así? ¿Qué te parece si lo hacemos asá? Y a veces proponía una solución, a veces la mayor parte de las veces las proponía José Carlos No, y la hombre. mayor parte de las veces, la mayor parte de las veces además aceptabas mis sugerencias, excepto en algunos puntos en los que, no, esto lo vamos a dejar así, Eso es lo que porque os no quiero quería problemas. proponer. Muchas veces en la relación, por experiencia, entre autor y editor, pues surge ahí, claro, la pelea. El autor, pues es su creación y a veces que se la toquen, pues le cuesta. Y el editor, pues también tiene pues una idea y esa No, pelea entre editor-autor ha surgido, ¿ha habido algún yo, yo soy muy tira y yo soy muy afloja? sumiso. Y Carlos me decía, ¿lo ponemos así? Yo, sí, 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 dale, hombre, dale. Por Venga, vale, favor, pues por hártate. eso. Había puntos en los que además yo creo que eh, eh, yo le decía a José Carlos, pero esto ¿por qué lo has utilizado? ¿Por qué lo has puesto así? Si esto no concuerda con lo que hay luego en esta parte de, pues no sé, yo qué sé, el tema de las armas, de que se utilizan en los valores que se utilicen y, oye, ¿y por qué has puesto aquí que el guantelete hace un dado de 10 de daño? Que es un puño americano prácticamente. Claro. Y me dice, porque me he equivocado, Carlos, no puedo hacer lo mismo que una lanza de caballería. Y yo decía, O, joder, menos mal, porque pensé que nadie o utilizaría espadas. había veces que me preguntaban, José Carlos, ¿por qué has puesto esto así? Y yo le decía, no lo Me sé, lo acuerdo, escribí hace 2 años, no me acuerdo de los ya motivos, no me pero tiene más acuerdo. sentido lo que dices tú, cámbialo. Claro, sí, algunas cosas es evidente que, claro, es lo que hemos comentado anteriormente, que ha pasado un tiempo desde que nos enviaste el primer libro hasta que hemos conseguido ponerlo en marcha. Se Ha pasó pasado dos un años en tiempo por barbecho. culpa nuestra, sí, además por Vaya culpa cosas que nuestra porque pasan. no le conseguimos encontrar el momento de sacar el libro. Entonces, ya cuando finalmente nos pusimos realmente a ello, pues oye, pues hay cosas que dices, pues no recuerdo por qué lo puse así en ese momento. Pero bueno, al final, no, yo creo que no hemos encontrado Mm, roces. O sea, casi todas las sugerencias que yo le he hecho ha sido de, oye, mira, esto yo creo que no encaja si lo ponemos así, o qué te parece si ampliamos tal. Lo único que hubo fue un punto al final ya de todo este proceso en el que le dije, José Carlos, tenemos que poner en todos los conjuros, todos los multiplicadores y por cómo hemos creado cada conjuro, porque él tiene la hoja Excel, pero al final, bueno, pues él ha ido siguiendo eso y no ha puesto, por ejemplo, la bola de fuego, pues como hace un dado de 6 de daño por nivel, esos son 57 puntos de poder, y el por uno porque llega a 40 no sé qué, y el objetivo, no sé qué, los por uno, los multiplicadores y tal, originalmente no estaban puestos, y dije, tenemos que ponerlo, José Carlos. Y me dijo, es que es mucho no, curro, son muchísimos conjuros. Y le dije, Carlos, no no se pasa nada, puede. lo hago yo. Sí, sí se No, no pasa, podía, digo, sí se se podía. puede. Y me puse a hacerlo yo. Claro, fue necesario también porque encontré ciertas cosillas. Digo, oye, mira, es que aquí pues... de hecho, ahí hemos ajustado más los Claro. sistemas de creación de conjuros porque es que realmente los hemos hecho todos. Mm, Hasta el punto... Había, por ejemplo...
Sepa José Carlos que borré el de barrera de cuchillas. No funcionaba tal y como estaba definido y dije, pues lo quito. Ya Lo está. quito porque no tenía forma digo, es que este, no, digo, mira, lo voy a quitar porque además ya tenemos suficientes conjuros de nivel tal y de nivel Para cual, quien lo y quiera. ahí, sí, no, hombre, sí, se puede volver a diseñar, pero eso ya lo dejamos para los fans. Eso es. Entonces, pues algunos al final se han dejado 12 conjuros de nivel de magia arcana por nivel y 10 conjuros de magia divina por nivel. O sea que hay 72 y 60. Y están todos definidos y bueno, pues todos absolutamente definidos. Y nos ha servido para ajustar bastante bien el sistema de... Que, bueno, luego siempre habrá ajustes finos que hacer, pero bueno, yo creo que sirve para hacerlo. Pues esa fue una parte en la que ya José Carlos dijo, mira, yo ya no puedo escribir nada. Digo, no pasa nada, ya lo escribo yo, te los envío y los hablamos ya y terminamos de ajustarlos. Pero bueno, en el resto de cosas, no, recuerdo la parte de los monstruos que con las habilidades especiales estaban ahí, por ejemplo, tú las tenías todas del mismo valor y yo dije, Ah, sí, sí, estas sí. Ya te algunas digo, son, pero Carlos, ¿de verdad hace falta afinar tanto? Pero de verdad hace falta claro, tanto. Y él yo me sí lo dijo, veía sí. necesario, Y yo, bueno, va. y tampoco, Si te vas a poner así, sí. sí, sí, y al final no tardamos tanto en ponerlas. No, Lo que pasa es que una vez que cambiamos todo eso, hubo que repasar otra vez claro. todos los Había que monstruos. cambiar los valores de Entonces, experiencia. puede cambiarlo todo, pero bueno, al final ya llegamos a un punto en el que estábamos satisfechos con el contenido y dijimos, pues estas 400 páginas van a hacer muy feliz a Alicia cuando empiece a Hombre, maquetarlas. Y ahí se puede esto, ver su cara esto de Alicia lo honda va a ver satisfacción. y va a estar ¿Cómo fue el contentísima. momento en el que ya dijisteis, ya, hasta aquí, paro? Paro de hacer conjuros, paro de hacer ejemplos, paro, ya, y se lo doy a Alicia. O fue cuando Fue, yo os dije, me lo dais ya y no escribís ni yo una recuerdo letra más. que fue el momento en el que Carlos me dijo el Berkami sale este mes de septiembre. Y yo, fue un momento para parar. Así Bueno, que yo pues sí ya que está. recuerdo tener un documento de maquetación y Mm. decirme, Carlos, bueno, espérate porque me falta revisar una cosa de los conjuros, pero vete corrigiendo unas cosas, pero sáltate esto. Es que Esto fue en el verano. tú sabes Y que luego me dijo, no, Carlos... espérate que te paso otro documento. Así que yo he recibido 3 documentos diferentes finales para Mm, empezar a maquetar. Es que Eso tú sí sabes que... que Carlos sigue a rajatabla lo de no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. Él seguía corrigiendo conmigo mientras a ti te enviaba documentos finales. Ya. Y ya está. Sí, es verdad que te he dicho que lo último que se ha hecho, lo último que se ha revisado ha sido la parte de los conjuros. Ujú. Y sí que te dije, digo, el capítulo de magia déjalo para el final. Quita todo el resto de cosas, que yo ya te enviaré el capítulo de magia Bueno, de hecho correspondiente. me dijiste, tú maquétalo. Luego meter más cuadritos y más cosas es fácil, ¿no? Y te dije yo, sí, no, eso no te descuadra mucho. Mi forma de maquetar me permite hacer esas modificaciones. Así que todavía Mm. cuento con que haya que Sí, añadir. probablemente sí. Además va a ser una, pero bueno, que va a ser una sección además muy De importante. hecho, Ya es de más donde se hecho, puede juguetear. lo ultimísimo que recuerdo es haber revisado cómo estaba escrito el de expulsar no muertos, porque no se entendía. Sí, sí, es verdad. Pero por ejemplo, la revisión del capítulo no, del poder especial de expulsar no muertos, que era Ujú. que es uno de los que tiene el clérigo, que puede tener las Es clases que es un de, conjuro y luego el poder especial está basado en el conjuro. Pero sí. claro, pues no se entendía muy bien. Y yo, claro, a mí ya los ojos me hacían chiribitas, pero es que le hemos pasado el libro a ciertos personajes que lo están probando. Ujú. Entonces hay, por ejemplo, una partida en Comunidad Umbría y tal, y cuando se empezó, que es un foro para partidas así de rol por foro, y cuando se crearon un clérigo y tal, y claro, nos dijo el máster que lo está dirigiendo, nos dijo, ¿Esto cómo va? eh, esto exactamente cómo funciona, porque fíjate, y nos envió el párrafo y claro, yo lo miré y dije, pues tiene razón, no se entiende muy bien. Entonces ya se lo pasamos y José Carlos nos dijo, no, pero esto está porque esto hace esto, y dijimos, ah, sí, pues entonces sí, está bien hecho, pero no está Pero bien está mal explicado. explicado. Está bien explicado, claro. Y hubo que hacer otra vez. Y yo recuerdo que, claro, cuando te has visto ya todo el libro, no sé cuántas veces nos habremos leído ya Axis Mundi, de arriba y Mm. abajo, por todas partes, pues hay partes que ya dices, bueno, esta parte está hecha, entonces no la revisas más. Pero dices, claro, está hecha y yo lo entiendo, que me conozco el libro mucho. Pero la parte, y eso, por eso está muy bien que lo coja otro Claro. máster y que a ver si yo me apaño
para dirigir con esto. Y bueno, por lo menos se están apañando. Nos están mostrando cosas de, oye, y esto está así. Y bueno, pues han hecho los ajustes necesarios. Pero yo creo que ya a estas alturas del cuento ya está bastante Mm, legible todo. Pues sí, Hay como, secciones que son como, complicadas, pero bueno. como anécdota graciosa, cuando terminé de escribirlo todo y estaba cazando erratas con el corrector de Word, muchas erratas dije, estas son muy útiles como nombres de ciudades o cosas raras y y hice una lista para mi blog. Pero, pero mi favorita de todas es que el conjuro de retener portal, en vez de retener portal, escribí retener potal. Digo, es ¡Hala! bastante útil si te vas de fiesta. Sí, esto debe ser. Sí, 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 lo veo, lo veo. Es muy útil. Ese conjuro como un easter egg o algo tendré que hacerlo alguna vez. Sí, sí, el retener potal. No sé, Es- eso habría que ver dónde lo ponemos, en mejora, en los conjuros de mejora de Exacto, sí, mejora y sí, protección. Sí, eso sí, sí. es. Ahí es donde estará. Habéis contado que teníais lo de entretiempo, ¿no? Que había partes en la Claro, campaña del entretiempo. Ahí, si salen sí, de sí, fiesta, pues puede encajar claro, perfectamente. Sí, sí, totalmente, totalmente. fantástico. Sí. Evita los efectos Bueno, negativos. pues, a ver, José Carlos, ¿qué tal la experiencia como autor, teniendo a Bien. Carlos y a mí como editores? Porque nosotros, entre el editor y el autor, editor y traductor, siempre está que tenemos que gestionar Bien, muy bien. eh, A mí se me mete caña, que es lo que hace impresión. Ahora falta. que no te oyen tus editores, cuenta los trapos sucios. A mí se me mete caña, que es lo que hace falta. Coge una vara verde, escribe, haz vídeos. Y así. Y así trabajo. Ah, sí. No, a mí Bueno, No, me. muy bien, muy entonces, bien. Muy buen bueno, trabajo, muy, ya lo muy hemos profesionales. anunciado en otros sitios que, bueno, ahora es cuando va a empezar a escribir las aventuras con una ambientación y le tenemos ahí, A ver cómo sale. así que a ver cómo sale. No es que le tengamos secuestrado, sino que lo hace porque le gusta y porque quiere. Eso es. Claro, claro. Es consentido entre adultos, no os preocupéis. Eso. Ay. Bueno, ¿y queréis contar algo más? ¿Queréis que, no sé, algún secretito, algún trapo sucio? Yo creo que ya he Ya, dicho bastante burradas por hoy. y ya hemos dicho unas cuantas, el retener potal está bastante bien. Ya, ya, No lo conocía, no, hay esa es una que, parte que hay que dejarlo ya cuando debería se está estar en la por cima. aquí. Sí, 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 no, bueno, a ver, yo sí me gustaría decir que ha estado muy bien. Yo la primera vez que leí Axis Mundi me quedé mucho más contento de lo que pensé que iba a estar, que pensé que iba a hacer un buen trabajo, pero me parece que el trabajo es excepcional. Es decir, sí me gustó leer el libro. Además, vi No, algunas cosas y dije, me molaron mucho lo que hemos comentado de los entretiempos, me moló mucho la parte de gestión de dominios y de las expediciones a tierras lejanas, de cómo organizar tu expedición, porque a mí todas esas historias me molan y me gusta hacerlas en las aventuras. Y dije, joder, es que ha quedado muy completo. Claro, en 400 páginas, como para como no para quedar no. completo. Pero todo bien explicado y me gustan mucho las secciones Siempre hacemos mucho hincapié en la creación de personajes y todo esto, pero la sección de cómo meterte en las mazmorras y el tema de Mm, la luz y de escuchar y cómo se hace el tema de detectar trampas, digo, está muy bien explicado. A mí sí me gusta el procedimiento. Entonces, no es solo un juego para gente que quiere trastear con ellos, sino para alguien que quiere empezar a este tipo de rol, de rol vieja escuela. Está muy bien porque es una experiencia que le va a guiar ya, en cómo ya hacerlo. Tiene procedimientos sencillos. es que hay muchas cosas de cómo se juega en la OSR que son tradición oral, básicamente. Claro, Y yo le he dicho, bueno, pues te efectivamente. lo escribo, te lo explico. Claro. Ya está, Y aquí los se quiero. explican cosas que no es solo la mecánica, es que te expliquen por qué está la Mm, mecánica ahí y qué es lo que hace que cuando cambias cosillas, cómo se modifica la claro. experiencia. Entonces, yo creo que ha quedado un retroclon muy versátil que va a sorprender a los que lo lean y además que yo creo que va a ser útil. Así que una experiencia muy bien. Estoy muy contento. Y lo mismo. Yo, como anécdota mía particular, cuando he recibido el manuscrito, a mí lo que más me ha gustado es que está tan bien el documento de maquetar, está todo con sus negritas, con sus cursivas, con muy pocas erratas. ¿Cómo se nota que sabe trabajar con los textos Claro, y el que sabe escribir y que sabe ortotipográfica? Porque muchas veces
sabe cuándo tienes que poner después de 2 puntos, si es mayúscula, minúsculas, el uso. Todo eso da gusto porque, claro, el texto Habiendo es sido, más fluido. Sí. habiendo sido corrector, editor y maquetador, pues a lo tonto ya uno sabe cómo poner curioso las porque, cosas. claro, Claro, durante el proceso de edición, José Carlos me ha corregido cosas. claro, es que Qué se nota vergüenza. cuando te viene un texto ya corregido y Sí, sí, así, sí. así da gusto. Para mí también, ahora mientras lo estamos maquetando, lo que pasa es que yo, claro, lo de maquetar tanta tabla, ahora estoy con las tablas, Claro. chicos. Bueno, Pues lo mismo me pasó a mí escribiéndolo. Pero claro, Sí, sí. y el gusto que da leerla. claro. Así que, bueno, pues no sé si queréis contar algo más o ya como anecdotario de la creación del libro, pues Yo espero creo que que... ya, Creo que sí, ya, sí, sí. ya ha quedado bien. Yo quiero quedarme en la nota de retener total y ya no bajar de ahí. Y no bajar de ahí. Es verdad, no tires para abajo, Exacto. mantente ahí. Yo lo veo bien. Nada, pues las cosas Pues que no, ya las juntaremos en posteriores entrevistas. Claro. en la firma del libro, cuando nos pregunte. Ahí está, ahí Pues está. nada, yo solo decir a todo el mundo pues que nos apoye, que como veis es un libro que estamos poniendo mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cariño, que queremos que sea único y que bueno, necesitamos vuestra ayuda, vuestro apoyo, como siempre, y que bueno, que nosotros seguimos trabajando y dándolo todo, haciendo lo mejor para que 77 Mundos tenga libros que merezcan la pena. Así que sin más, pues nos despedimos, chicos y Hasta chicas. la próxima. Venga, hasta ahora. Chao.